enseñarte a oír la voz de Dios. Verás, mi invitado viaja alrededor del país y le pide a las personas que levanten sus manos. ¿Cuántas personas oyen la voz de Dios regularmente? ¿Qué porcentaje dirías que no? Más del 90%. No importa de qué denominación hablemos. Más del 90% dice que no oye a Dios regularmente. Y tú estás en una universidad bautista. Vas a la escuela de teología por 7 años. ¿Cuántas clases tuviste sobre oír la voz de Dios? Nunca tuve una clase de cómo oír la voz de Dios. Había un maestro que hablaba de que solo hay 4 pasajes en la Biblia que hablan sobre Dios hablando. Y cómo malentendían o malinterpretaban. Que cualquiera que diga que Dios le habla necesita ayuda profesional. Él era profesor de psicología y... ¿Sabes que es la profesión número 1 en suicidios en América? No me meteré con eso, pero yo te preguntaré esto. ¿Leíste un libro de por qué hablar en lenguas no es para la actualidad? ¿Y qué hiciste sobre eso? Bueno, quería una teología de qué estaba mal con las lenguas y por eso pedí el libro. Fui con el pastor bautista, Quiero que le dé una leída me dio a un esto. libro y lo devoré el fin de semana. El problema es que buscaba los pasajes y veía lo que en verdad decía y vi la debilidad de esta prueba, de los argumentos del autor. Me convencí totalmente de que las lenguas son reales, contra mi voluntad, en contra de mi deseo. Trato de ser honesto con lo que leí. Y dije, Señor, si esto es real, ¿me darías el don de lenguas? Y lo hizo allí en mi dormitorio de la Universidad Bautista. Muy bien, ahora, eso es muy... En un seminario bautista, nada menos. 1996. 2 maravillosas oportunidades de ministerio. Tú pastoreabas, ellos se cruzaron en tu camino y no sabes lo que Dios quiere. ¿Qué hiciste? Mi pastor y unos queridos amigos me dijeron que Dios les dijo que debía quedarme. Y pensé, bueno, tienen mucho que jugarse. ¿Cómo sé que oyeron a Dios? No sabía cómo oír la voz de Dios en ese momento. Y oré una oración loca por el pastor bautista. Dije, Dios, lanza una piedra de granito desde el cielo, grabada diciendo que debo quedarme aquí. No es broma, es lo que oré. O envía a Espero alguien... que no te haya pegado en la cabeza. Qué bueno que no respondió así. Pero la segunda opción, y ya sabes las cosas locas que hacemos a veces, dije, Señor, envía a alguien de la calle que no me conozca para decirme que debo quedarme aquí. Dije, si una de esas dos cosas pasan, sabré que eres tú y no miraré atrás y me quedaré. Y pronto, después del 4º día de ayuno, le dije al líder de la iglesia que renunciaba por un año desde ese día, que usaría ese año para guiar el ministerio y lograr apoyo. Y me llamó la recepcionista. Eso fue el jueves que terminaba mi ayuno. Una mañana me llamó la recepcionista y dijo, aquí hay alguien que quiere hablar con un pastor. Así que salí al lobby. Ahí estaba un hombre de barba larga, cabello largo, manos sucias, le faltaban dientes, una camioneta toda golpeada afuera. Y se presentó, me dijo un poco sobre su ministerio y dijo que Dios le dijo que fuera ahí y hablara con un pastor. Dije, bien, ¿qué puedo hacer por ti? Pensé que me pediría dinero para su ministerio. Y él dijo, lo que sé que debo decir es esto. A veces creemos que Dios quiere que nos vayamos lejos a otro país. Ahí es donde puede usarnos, cuando en realidad Dios quiere que nos quedemos donde estamos. Y ahí es donde nos usará para ser de impacto. Comenzó a llorar y dijo, no sé por qué digo esto, pero Dios me dijo hoy que viniera aquí y le dijera esto a un pastor. Lo llevé a mi oficina. Había otras 2 cosas por las que había orado, por las que nunca oré antes. Y él me dio respuestas específicas a ambas oraciones. Cantó una canción, caminó alrededor, me besó en la mejilla y salió por la puerta. Ay, pensé, bien, este es el día más inusual de mi vida hasta hoy. Muy bien, pero esto mejora. 8 meses después, este profeta, su nombre es Cecil, te llamó. Sí. ¿Qué te dice? Él dijo, Dios me dio una palabra para ti. La primera vez me dio una tarjeta de presentación y lo llamé una semana después. Y el teléfono estaba muerto y pensé, qué extraño, pensé que tal vez era un ángel.
¿Pero por qué me daría una tarjeta? Desapareció. No supe de él 8 meses y luego él dijo, tengo una palabra para ti. Vino a mi oficina. Antes de entrar de nuevo a mi oficina, había 2 miembros del personal postrados en sus oficinas y les dijo palabras específicas para ellos. Sabía que era el último día en el trabajo porque la iglesia no hacía cosas así. Y lo invité de nuevo a mi oficina. Y él dijo, antes de decirte lo que Dios me dio para darte, debemos ir a tu casa y orar por tu esposa. Ella tiene un severo dolor de espalda. Yo pensaba, ¿Cómo supo él eso? ¿cómo supo eso? Y no había forma. No le había dicho a nadie. Me desperté como a las 2 de la mañana. Mi esposa doblada de dolor. Y como estaba embarazada, y el bebé presionaba su ciática. Y le dije, vamos, subimos a mi auto, lo llevé a mi casa, y él oró por mi mujer. Se volteó y dijo una palabra para mí. Y lo siguiente que sé es que estaba acostado en la alfombra de mi sala. Fue abrumado por el Espíritu. ¿Qué hizo Dios cuando fuiste abrumado por el Espíritu? Comencé a ver una visión, de inmediato. Una nota importante. Fue una semana después de que tuviera un adolescente en mi grupo juvenil que quería compartir una visión de cuando lo derribó el Espíritu. Le dije, muéstrame, derribó el Espíritu en la Biblia. Él comenzó a citar varios pasajes y pensaba, bien, si Dios va a hablar a través de una visión a alguien, no le quitaría eso a Dios. Pero no me lo daría a mí, el líder de un ministerio, no a un adolescente que solo es un baterista de mi banda. Perdona, señor, mi arrogancia. Tu dolor desapareció y dijo que estaba sano. Dios te bendiga y a tu trabajo de esparcir la misericordia y el amor de Jesús. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Ningún hombre, sino Dios le enseñó a Richard Moll paso a paso cómo oír la voz de Dios, cómo operar en lo sobrenatural. Por ejemplo, enseñabas en un retiro de la Universidad Bautista y de pronto, ¿qué pasó? Bueno, estaba hablando sobre del libro de los Hechos, cristiandad normal. El problema es que nunca lo había experimentado. Lo llamaba cristiandad extrema, pero ese era mi giro en el término para decir esto es lo que creo que la vida cristiana normal debe ser. Y pregunté cuántos quieren esto. Y todos se levantaron. Decidí hacer algo de nuevo, un poco anormal para un orador bautista. Y puse mis manos sobre todos en la habitación. Y una de las niñas se sentó y comenzó a jalarse el pelo y a rasgar su blusa al punto en que creí que la iba a rasgar toda. Ella se mecía de adelante hacia atrás y hacía un sonido de ceseo. Y primero pensé, ¿dónde está la puerta? Yo me voy. Y era como un novato escuchando la voz de Dios y dije, Dios, ¿me enseñas qué hacer? Seguí en esa fase aprendiendo a oír a Dios. ¿Esto es Dios? ¿Soy yo? ¿Es Dios? Pero no podía darme el lujo del tiempo para averiguar qué es Dios, así que haré lo que sienta que el Espíritu Santo me guíe. Y lo supe al momento, orar algo sobre el nombre de Jesús y decía, esto viene de mi cabeza, mi educación teológica o del Espíritu Santo. No voy a discutir, solo lo haré. Oré algo sobre el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre. Y oré algo sobre la autoridad y la sangre de Jesús. Me sentí guiado a orar en lenguas, lo que nunca había hecho en público. En una universidad bautista, nada menos. Y comencé con poco aliento, con mi mano frente a mi cara. Oré en lenguas y luego me sentí guiado a gritar, libertad en el nombre de Jesús. En ese punto estaba seguro de que había aprendido algo, viendo a los evangelistas de la tele o algo así. Pero no iba a parar. Y grité, libertad en el nombre de Jesús. Y la chica de pronto me miró y muy avergonzada bajó la cabeza, se cubrió la cara y el tormento paró. Giré y comencé a explicarle a estos universitarios lo que había pasado. Sabía que lo que decía no venía de mí mismo. Y pensaba, espero que alguien tome notas porque esto es algo asombroso. En realidad no sabía de qué hablaba. Y fue el principio de los siguientes 6 meses, donde hablara o lideraba la adoración, alguien manifestaba demonios. Muy bien. Hay situaciones que amenazan la vida por ser humanos. Y Sí. parece que mientras más cerca estemos del regreso de Jesús, más este viejo gran planeta Tierra se sacude. ¿Qué pasó en una situación amenazadora
cuando tu hijo bebé murió? Nathaniel tenía casi 2 años de edad. Am, los doctores nos dieron recomendaciones urgentes de darle esteroides y antivirales. Tratamos de resistir, pero sentí que era una presión muy severa de su parte, al grado que nos inscribirían por incumplimiento si no lo hacíamos. Y les permitimos ponerle esteroides y antivirales. 36 horas después, yo volví al hospital, lo separé de mi pecho y las palabras que me salieron fueron: se fue. No puedes prepararte para un momento así. Yo, pero me preparé años creyendo que vería una resurrección. He visto muchos de los milagros de la Biblia, pero lo puse en esa mesa y comencé a orar. Dije: Dios, no sé qué hacer con su cuerpo, pero sé qué hacer espiritualmente. Continué orando y miraba los minutos pasar. 8 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Y durante ese tiempo contestaba sus preguntas. Pero le ordenaba a Nathaniel que volviera y supe que su espíritu se había ido. Dije: Nathaniel, escucha, papá, ahora quiero que vuelvas aquí. Reprendí al espíritu de la muerte de la habitación. Me arrepentía de cada pecado que recordé haber hecho, cada pecado que mi familia cometió generacionalmente. Quitaba cualquier derecho que el enemigo tenía de atacar a mi familia y a mi hijo. Y después de 22 minutos tuve una visión. En medio de ese hospital, los doctores seguían trabajando en él. Podías verlos mirándose, pero vi en medio de ese cuarto un bote siendo golpeado por las olas. Y vi a Jesús en el bote y supe que esa era mi promesa, que el Señor iba a resucitar a mi hijo. Sabía que habíamos pasado las barreras donde comienza el daño cerebral y todas esas cosas. ¿Cuánto llevaba muerto? En ese punto eran como 22 minutos. Mucho. Y luego de 40 minutos, antes de que encontraran latido y presión arterial, y nos dijeron que no tendría la fuerza para soportar una operación, que necesitaban operarlo. Él tenía una úlcera relacionada a la medicina, supimos después. Y la úlcera se rompió y había vaciado toxinas a través de su sistema a su torrente sanguíneo. Dijeron que estaría muy débil para la operación, estuvo muerto mucho tiempo, que tendría un daño cerebral. Y las personas que están aquí esta tarde lo vieron en vivo y directo, corriendo por ahí lleno de vida, sin daño cerebral, y resucitado por el poder de Dios. Así es como quiero que oigas a Dios. Gracias, Jesús. Quiero que oigas a Dios. Y Él nos enseñará sobrenaturalmente cuando volvamos lo que Dios le enseñó a Él, de cómo oír la voz de Dios. Es normal. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Amén. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Fui sanada ayer durante la alabanza en el programa de Roy Fields. Tuve problemas por años con artritis y dolor en la rodilla derecha, y mi rodilla fue sanada instantáneamente. Sentí el poder del Señor bajar por mi columna. Mi hijo recalcó: mamá, te ves más alta. Gracias a Dios por tu programa. Grabé el programa con Grim Walsh. Y lo vi el viernes en la noche. Desperté el sábado en la mañana y descubrí que una verruga pequeña pero irritante que estaba dentro de mi párpado había desaparecido. ¡Gloria a Dios! Lo vi de nuevo y creí que Dios sanaría una tortícolis que tuve de un accidente en auto hace años. Gracias, Sid, por permitir que el Espíritu Santo haga su voluntad en tu programa. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com.
Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Y Richard, tú aconsejaste a un pastor. Había estado casado 18 años. Quiere salir, quiere el divorcio. Si no pudieras oír la voz de Dios, él habría obtenido el divorcio. ¿Estás de acuerdo? Muy seguro, sí. ¿Qué pasó? Eran como las 11 de la noche, la cual no es mi hora de vigilia, así que quería que el Señor diera revelación rápido y conducía ahí y le pedí al Señor que revelara el problema de raíz de inmediato. Nos presentamos y nos dimos un saludo y estaba sentado y dije, ¿quién es Karen? Y él me vio y dijo, no lo sé. Dije, ¿alguien en su iglesia se llama Karen? Dijo, no. Dije, ¿alguien de su pasado se llama Karen? Dijo, había una chica con la que salía a los 15 años. Y luego el Espíritu Santo me reveló. Dije, ¿su fotografía está en su cartera? Él dijo, sí. ¿Su número está detrás de la fotografía? Dijo, sí. Dije, ¿tuviste relaciones sexuales con ella a los 15? Él dijo, sí. Dije, ¿aún fantaseas sobre tener una relación con ella si algo le pasa a su esposo, tú o su matrimonio? ¿Y tú estés fuera de tu matrimonio? Contestó, sí. Dije, llevas 36 años con esta atadura del alma que debes romper o vas a ser miserable. Estarás fuera del matrimonio y de tu ministerio. Dije, ¿estás listo para romperlo? Y le tomó 15 minutos estar dispuesto a hacerlo. Y yo casi le digo, terminé, no puedo hacer nada por ti si vas a aferrarte a eso. Cuando él dijo, no, sé que debo hacerlo. Y se arrepintió de esa atadura impía, renunció a ella y Dios salvó su matrimonio, salvó su ministerio. Y un pastor denominacional tiene sanidad y liberación en su iglesia ahora. ¿Ves lo que pasa cuando oyes la voz de Dios? Él lo sabe todo. ¿Cuáles fueron algunos de los obstáculos que encontraste para oír la voz de Dios? Uno de los obstáculos comunes son todas las voces en tu cabeza. Tenemos lo que la familia pensará, lo que los amigos pensarán. Tenemos al enemigo. Por mucho tiempo ni siquiera lidié con lo demoníaco, pero no me di cuenta de cuánto me hablaba el enemigo. Un día incluso tuve unos pensamientos tentadores y de inmediato renuncié a ellos y el Espíritu Santo me habló y dijo, no fueron tus pensamientos. Y pensé, no son mis pensamientos, estaban en mi cabeza. Y el Espíritu Santo me reveló que el enemigo implantó esos pensamientos. Él hablaba conmigo. Y seguido cuando enseño, escucho la voz de Dios y digo, no puedes resistir. Si alguien te da una idea, tienes una imagen, dije, quiero que se preparen, presten atención. No quiero que tengan una imagen en su mente de lo que digo. ¿Están todos listos? Y hago algo. No importa qué es. Y las personas al instante tienen una imagen. Y el enemigo está dispuesto a darles falsas visiones, ¿Cierto? Sueños falsos. Podemos oír su voz y nuestra voluntad puede interponerse para que no oigamos a Dios. A veces son solo distracciones. Nos levantamos cada día y ponemos la música, la televisión y no damos tiempo para escuchar. Mi esposa puede estar a 1 metro hablándome y mis oídos funcionan completamente bien, pero no escucho una palabra. Porque estoy poniendo atención al canal de deportes o creo que habla con alguien más y no escucho. Lo mismo con el Espíritu Santo. Él puede estar hablándonos, pero nuestra atención se enfoca en algo más y debido a que no escuchamos, no oímos lo que dice. ¿Crees que eso es probablemente el obstáculo más grande? Simplemente no escuchamos o ni sabemos cómo nos habla. Ni siquiera sabemos cómo. Le pedí a Dios que me hablara y me frustraba porque tenía todas esas imágenes en mi cabeza y estaba muy seguro. Y es interesante porque esa es otra encuesta que hago que es universal. Sabía que cuando oiría la voz de Dios, habría un perfecto silencio en mi mente y de pronto un estruendo, una voz tipo James Earl Jones o Morgan Freeman, se oiría retumbando con las nubes y el trueno, y luego oiría a Dios. No lo sabía porque nadie dice, como dijo Dios a Jeremías, Jeremías, ¿qué ves? Nadie me preguntó, Richard, ¿qué ves? Nunca ponía atención a lo que veía. Veía visiones desde que puedo recordar. Y tenía pensamientos parecidos a los de Dios, pero pensaba que eran míos porque nadie me habló sobre cómo habla el Espíritu. La primera vez a que tu oí espíritu. una palabra de conocimiento, que oí la palabra escuchar, no tenía idea de qué hacer con eso. Sí. Ni siquiera estaba seguro de que fuera Dios, así que tuve que experimentar. Sí, sí. Y así creces. Y al probar esas cosas,
Después de un tiempo dices, sé que oigo a Dios. Mi esposa sabe que oigo a Dios. Mis hijos saben que oigo a Dios. Las personas cercanas a mí. Dame un par de consejos de cómo oír a Dios. Creo que lo importante para ti es quedarte callado. Porque quieres enfocar tu atención. Pensaba que Dios hablaba solo en el silencio, porque a eso me acostumbré. Y en lugares a donde la música era muy alta, no te escuchas. El Espíritu de Dios, aún en casi un susurro, era tan claro y era como, bien, Dios, tú rompiste ese paradigma, así que no tiene que haber silencio, pero ayuda cuando estás callado y puedes enfocar tu atención. También es importante tomar notas. Sí, pero soy flojo, no quiero tomar notas, solo quiero relajarme. Bueno, verás, recibo cosas y es tan normal debatir. ¿Es Dios o yo? Y le digo a las personas, escribe todo lo que llega a tu mente. Pide al Espíritu Santo que te hable. Escribe todo lo que venga a tu mente, porque es muy fácil después discernir. Esto fue Dios, este era mi pensamiento, este vino del enemigo. Y creo que cuando pedimos a Dios que nos hable y escribimos, su Espíritu habla a nuestro espíritu y la mente comienza a procesar lo que llega al espíritu. Descubriremos que lo que escribimos es la palabra que Dios nos dijo. Pero es importante probar esas cosas después. Normalmente enseño a las personas a hacer eso y enseñaba a 2 niñas rusas, independientes una de la otra, eran hermanas, una lejos en un internado, una vivía con sus padres. Ambas tuvieron la misma experiencia. Las primeras palabras que escribieron fueron, aléjate de esas personas, te van a lastimar. No saben lo que hacen. Dije, gracias por escribirlo. ¿Es todo lo que escribieron? Y dijeron, no. Y grites a la cámara, libertad. ¿Harías eso Libertad por mí? en el nombre de Jesús. ¡Libertad! ¡En el ¡Libertad! nombre de Jesús! ¡Ja! Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Como resultado de una herida en la espalda, he sufrido más de 34 años. Estaba viendo un episodio de Es Sobrenatural sobre la sanidad y de inmediato mi espalda fue sanada. Gracias, Jesús. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com.